Bienvenidos a Dynapsis Costa Blanca. Estáis en el primer centro tecnológico de Agbar en España. ¿Y por qué hicimos este centro tecnológico en Benidorm? Porque Benidorm es un referente en la gestión del ciclo integral del agua. Es la ciudad europea donde tenemos mayor rendimiento técnico hidráulico. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 litros que inyectamos a la ciudad solo estamos perdiendo 4. Cuando lo normal en Europa es de cada 100 litros estar perdiendo entre 30 o 40 litros, es decir, estamos 10 veces por debajo que en Europa. Por lo tanto, Benidorm es un referente en la gestión del ciclo integral del agua. Dynapsis acaba siendo la apuesta tecnológica de Agbar y está compuesto por 3 pilares fundamentales. Tenemos por una parte nuestro hub de operaciones, a través del cual gestionamos los 80 municipios de Comunidad Valenciana bajo la marca Hidraqua. Luego también tenemos una parte de una suite de servicios digitales en las que trabajamos en diferentes áreas, y un espacio de co-creación y alianzas, porque nos dimos cuenta como compañía que no podíamos trabajar únicamente nosotros solos. Cada uno de los centros Dynapsis tiene una temática diferente. Por ejemplo, tenemos el centro Dynapsis Costa Blanca. Nosotros estamos especializados en la gestión urbana del agua y en la gestión de infraestructuras verdes y azules. Hemos colaborado en el desarrollo de más de 30 servicios digitales para la gestión del agua. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos diferentes perfiles. Tenemos el perfil de los planificadores, pero luego tenemos otros perfiles más de performance, que serían nuestros gestores de activos, que se dedican a optimizar la vida útil de cualquier elemento que tengamos en las instalaciones. Luego tenemos gestores para el agua no registrada, es decir, que se encargan de monitorizar todas las pérdidas de agua que tengamos en los municipios. Y luego también tenemos gestores de energía, que con la crisis energética que tenemos, lo que se encargan es de eficientar cada una de nuestras instalaciones para reducir al mínimo los consumos energéticos. Nuestros planificadores entran a las 6:30 de la mañana, centralizan toda la información de todo lo que se tiene que hacer y una a una van gestionando las rutas de cada uno de los operarios de campo. Recibimos aquí todas las incidencias. Cuando llega alguna urgente, lo que tenemos es un asistente de despacho que lo que hace es proponernos al operario que mejor condición tiene para realizar ese trabajo. Así que conseguimos, lo tenemos todo en digital, en cualquier momento podemos consultar cualquier trabajo que hayamos hecho. Esto nos ha ayudado a reducir también los tiempos de respuesta ante los ciudadanos. Hemos reducido en 250 toneladas el año pasado en emisiones de CO2 en Comunidad Valenciana, y luego además hemos reducido las pérdidas de agua que tenemos en cada uno de nuestros municipios. Y para nosotros es muy importante que el poco agua que tengamos la podamos gestionar de la mejor manera posible.